Yo ya reemplacé a Petro una vez. Yo ya hice dos cosas que son interesantes. Yo ya le gané al candidato petrista después de Petro en la alcaldía. Cuando Petro fue alcalde tenía su candidata petrista, Clara López, y le gané. Y yo arreglé el despelote que dejó Petro en la alcaldía. Estaba totalmente quebrado el sistema de transporte, el SIP completa, estaba a punto de Bogotá de quedarse sin transporte público, las basuras estaban sin un caos total, una crisis monumental en la recolección de basura y había mil problemas más. Entonces, lo que yo diría, por ejemplo, claramente el tema prioritario, como decía anteriormente, la seguridad. Pero además yo ya también tuve demostraciones de lo que se requiere es capacidad gerencial y carácter. Por ejemplo, alrededor, a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, a 2 cuadras cortas del centro de Colombia, había una república independiente del crimen, que era el Cartucho y después el Bronx, donde no entraba la policía. No entraba la policía, entonces yo hice los operativos, casi que incluso con protestas del ministro de Defensa en un momento dado, eh, y era crimen organizado, AMPA. Entonces, si nosotros acabamos con eso y demolimos, nosotros demolimos a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, de la Plaza de Bolívar, del Palacio de Justicia, demolimos 32 hectáreas, más de 1.200 edificaciones, sacamos a toda esa AMPA, a todos esos narcotraficantes, a todos esos criminales que había ahí. Entonces, yo diría que eso, yo lo que diría más que decir qué voy a hacer o no hacer, porque cualquiera habla paja, cualquiera promete, pero más bien miremos lo que dice. ¿Qué había hecho Petro cuando fue alcalde? ¿Qué había hecho con el Cartucho, con el Bronx? ¿Qué hizo cuando con el Bronx? Con ese nido de crimen que era el Bronx. ¿Qué hizo? Nada, nada. Solamente se fortaleció en Bronx. Incluso tenemos programas que es que para darle droga a algunos de los drogadictos y demás. Entonces, yo diría, es que hablar cualquier candidato puede hablar, ¿no? En la política los políticos son expertos en hablar y tenemos en el gobierno unos cuantos de esos expertos en hablar. A mí me parece más importante hacer. ¿Quién es el que hizo? ¿Quién es el que hizo las obras? ¿Quién hizo las troncales? ¿Quién hizo Transmilenio? ¿Quién contrató el metro? ¿Quién tumbó el Bronx? ¿Quién tumbó el Cartucho? ¿Quién es el que ha hecho? Ha hecho y ha demostrado que tiene la capacidad gerencial y el carácter para dar las peleas. Entonces, si los colombianos lo que quieren es un político que hable carreta, pues elijan a otro Petro, ¿no? Algún politiquero tradicional de tantos que hay, elíjanlos, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es una política completamente distinta, cero, pero más he demostrado resultados y hacer cosas que son impopulares. Por ejemplo, en la educación. Nosotros, por ejemplo, un problema gigantesco en Colombia, la educación. Nosotros no vamos a poder competir con Corea o con el resto del mundo con la educación tan mala que tenemos en Colombia. Hoy es un desastre, ¿no? Los papás llevan a sus niños al colegio y quedan muy tranquilos porque creen que allá van a aprender mucho y resulta que los resultados eh, internacionales muestran que nuestros niños no están aprendiendo. ¿Es porque son menos inteligentes que los de otras partes del mundo? Claramente no, es porque los profesores, muchos profesores están fallando, muchos docentes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eh, que hice unos colegios en concesión, unas bellezas. Yo comencé a hacer unos colegios de esos de lujo, como nunca se habían hecho los colegios públicos, que después en otras partes de Colombia comenzaron a hacerlos, como lo que hizo Fajardo. Pero no hicieron lo que hicimos después, que es tal vez más importante aún. O no, tal vez es más importante. Y es que entregamos a esos colegios bellísimos a que los administraran algunos de los mejores colegios privados de Bogotá y de Colombia. Y la Universidad de los Andes, con unos resultados extraordinarios, donde los niños de estratos 1 y 2 tienen resultados académicos comparables a los de colegios privados de estratos 5 y 6. Asombroso. Tan revolucionario, tan exitoso fue el sistema, que Petro cuando llegó a la alcaldía se vencían unos de esos contratos. Y era tan gigantesco el apoyo de la comunidad de estos colegios que le tocó a Petro, el estatizante, renovar estos contratos. Entonces, eso obviamente no se puede entregar toda la educación pública de Colombia a que la operen privados, pero lo que sí es cierto es que se pueden aprender algunas de las cosas que hicieron que estos colegios fueran exitosos. Por ejemplo, que, que los docentes sean remunerados y premiados no en función de su antigüedad
o no solamente en función de eso, o de los posgrados que tengan, sino de qué tanto aprenden los niños. En Colombia los niños se gradúan y entonces como no saben matemáticas, ni saben ciencias, entonces están desesperados, aún los que llegan a graduarse, a ver cómo encuentran una carrera donde no tengan matemáticas, ¿no? Y obviamente las carreras que se necesitan ahora para competir en el mundo, pues prácticamente todas necesitan matemáticas. Exalcalde, ¿en qué se parecen Petro alcalde a Petro presidente? ¿Y en qué se diferencia Petro alcalde de Bogotá de Petro presidente? Bueno, yo creo que tenía más limitaciones. Él ha tenido más una vocación de ser presidente que de ser alcalde. Para ser alcalde, para él es muy aburrido porque le toca es gerenciar mucha cosa. Y no puede hablar tanta paja y tanta carreta, no puede andar prometiendo trenes voladores de Buenaventura a Barranquilla y demás, y hablar tantas cosas. Entonces yo he estado convencido que a Petro nunca se le pasó por un instante por la mente que iba a quedarse solo 4 años, sobre todo el que se siente un líder intergaláctico. Cuando Uribe se quedó 8 años, Santos se quedó 8 años, Petro, el líder supremo, va a quedarse solo 4 años, entonces él va a hacer hasta lo imposible por quedarse. Entonces yo creo que en la nación él tiene además más posibilidad de gastar más plata irresponsablemente, con mucho menos límites, menos controles. Y él siente que allá llegó a su sitio, porque además él quería no solamente liderar, Petro no solamente quería liderar a Colombia, sino a América Latina, al mundo. Él realmente, de verdad, sinceramente, él cree que es un líder importantísimo a nivel mundial. Y obviamente en la alcaldía le toca hacer cosas aburridísimas, como hacer obras. Por eso de hacer un parque o algo, pues no lo hacía, porque eso le parecía muy aburrido, ese tema no le interesaba. La alcaldía para él era solamente un medio para llegar a ese fin glorioso que era ser el gran líder de América Latina y del mundo entero. Pues doctor Peñalosa, cuando venga a nuestra ciudad nos pega la llamada y aquí esperamos tenerlo sentado en la primera mesa de opinión de Antioquia.